disfruto los retos. Cuando las cosas se ponen más difíciles, más feliz estoy yo, porque me permite probarme a mí mismo si logro superar las cosas. Ajá. Y eso para mí es un estímulo muy grande. Okay. Puede ser muy difícil la montaña, puede ser un clima extremo, pero yo estoy feliz, y no es que sea masoquista, sino eso, así es mi vida. Okay. Y lo disfruto enormemente, tanto como estar con mi familia, por ejemplo. Hola, soy Marcel Barascut y este es MB Podcast. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 62. Episodios increíbles donde conversamos con emprendedores sobre sus historias y donde nos inspiran, nos motivan y nos dan tips y herramientas. En este caso pues tuvimos como invitado a Jaime Viñals, una persona con carácter serio pero decidido. Es algo que logré concluir luego de escuchar todas sus historias y famosas hazañas que ha llevado, toda su trayectoria. Muchos no se imaginan cuánto tiempo lleva él desde que empezó a escalar aquí en Guatemala, toda la trayectoria que ha llevado en todo el mundo, literal. Van a escuchar todas las historias y todos los lugares que ha logrado. Luego de 3 intentos, pues él se convierte en el primer centroamericano y del Caribe en subir el monte Everest. Imagínense, él ha escalado cumbres alrededor del mundo, desde Centroamérica hasta la cordillera de los Himalayas. Hay 7 cumbres del mundo, digamos que es un reto que consiste en escalar la cima más alta de cada uno de los continentes. Está otro reto que es los 7 picos aldinos, 7 islas del mundo, el monte Everest y pues cumbres de Taca. Luego pues ahorita tiene 2 retos principales que van a escuchar en el episodio que nos comparte, que es el reto de escalar la cima de los 10 volcanes más altos del planeta, pues que nadie todavía lo ha concluido. Y el otro reto es escalar más de 50 cumbres que son las más prominentes de todo el planeta, algo que tampoco alguien en el mundo ha logrado. Entonces creo que es increíble conversar con personas que tienen esos retos tan altos. O sea, obviamente nosotros podemos tener retos similares, solo que en diferentes posiciones, pero qué increíble que algo que requiere algo tanto físico como mental, como incluso económico, que es algo de donde nos interesa a nosotros ahorita los emprendedores, de cómo es que esa persona ha logrado financiar todos esos viajes y todas esas hazañas, qué estrategia utilizó, cómo lo hizo, y eso pues nos lo cuenta un poquito. Interesantísimo. Pues ahorita Jaime es un conferencista internacional que está viajando y compartiendo mensajes motivacionales en donde todo lo respalda con su trayectoria. O sea, no hay nada, o sea, él te puede decir que puedes hacer cualquier cosa solo con escuchar todo lo que ha logrado, todo lo que ha hecho. Entonces creo que es súper interesante. Espero que les guste, de verdad, este episodio. Les recuerdo que este episodio está patrocinado por Aeropost, que es una empresa que nos ayuda y nos agrega valor en toda la parte del tiempo cuando queremos comprar cosas por internet. O sea, con un par de clics puedes comprar cualquier cosa, desde Amazon, eBay y todas esas plataformas en Estados Unidos, donde puedes comprar cosas en un par de días, ya están aquí en Guate. Entonces creo que es súper valioso este tipo de servicios porque nos aceleran todo. Cuando quieres comprar algo, pues en pocos días lo puedes tener aquí en Guate. Entonces ellos tienen un sistema que si en dado caso no te gusta lo que trajiste, lo puedes devolver y te devuelven todo el dinero completo. Algo súper valioso, porque obviamente hay veces que uno pide cosas y tal vez no te quedaron o no era el color que querías. A veces pasa. Entonces ellos ya lo respaldan con este seguro. Entonces súper interesante. Y también les recuerdo que el Startup Grind ya está en Guate. La fecha es el 11 de julio en Parque Las Américas. Ya tenemos pues el speaker, ya tenemos las entradas, nos quedan muy pocas entradas. Entonces les recomiendo a todos que busquen la página. Se pueden meter a startupgrind.com/Guatemala City. Ahí se van a dar cuenta el evento, pueden comprar sus entradas. Y es un evento que es de emprendedores para emprendedores. Va a haber un podcast en vivo. En este caso pues vamos a tener a Pancho García como invitado, que nos va a contar toda su historia y trayectoria. Así que buenísimo. Espero que les guste este episodio. De verdad, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en estos 62 episodios. Y espero que les guste y que llene sus expectativas, porque es una historia súper genial. Así que gracias a Jaime por haber venido aquí al estudio y compartido su historia. Así que muchas gracias, espero que les guste. Ya estamos en línea, Jaime. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Un gusto, Marcelo. Aquí un placer y te felicito por tu iniciativa de este podcast y te deseo muchos éxitos. Gracias, Jaime. Mire, a mí me encanta comenzar con una pregunta tal vez diferente. Y ahorita en la situación en la que estamos en Guatemala, los jóvenes necesitamos saber más o menos una guía, de verdad. Entonces, una de las preguntas con las que me gusta empezar es: ¿qué nos recomienda a los jóvenes, a la audiencia que está escuchando,
de la situación en la que actual que vamos a vivir, que es unas elecciones prontas. ¿Qué nos recomienda? Sin términos políticos, nada, solo ¿qué nos recomienda a su experiencia? Bueno, lo que te puedo decir primero es sentirnos orgullosos de vivir en Guatemala. Es al país al que nos debemos, porque aquí nacimos la mayoría que te escuchan. Y donde vivimos, si no nacimos aquí, pues vivimos aquí. Nuestra responsabilidad pues es ser un buen ciudadano, participando en las elecciones. El dilema es por quién votar, y eso es muy fácil. Es darse el tiempo de leer la biografía de cada uno de los candidatos, tener un poco de historia, de memoria histórica, de ver qué han hecho y qué han dejado de hacer, tratar de evaluar hacia dónde quiero yo que vaya el país, ver quiénes están alrededor de todos estos candidatos. Yo no te puedo decir por quién voy a votar porque no lo he hecho Okay. ese ejercicio, pero creo que es un ejercicio que no nos lleva más de una mañana si nos dedicamos consciente y responsablemente a hacerlo. Y ahí, al estar estudiando la información de cada uno de los candidatos, vamos a ir viendo a quién nos parece, y no estar pensando en votar en contra del gobierno actual, o porque este me cae mal porque es colocho, o aquel porque a saber qué hizo. Eso tiene que dejarse a un lado, no ser tan subjetivo, sino ser objetivo y pensar en el futuro del país. Y tiene que haber alguien que sea bueno. Yo no creo que el gobierno que tenemos es el que el pueblo escoge. Entonces dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y eso es muy cierto, porque somos los que lo elegimos. Entonces yo eso considero, yo lo evalúo. Hay que ver, por ejemplo, noticias en la prensa de muchas cosas que hacen y dejan de hacer, como dije antes, y de esa manera escoger, pero no dejarlo a un lado, no votar nulo, no manchar las boletas, sino ser responsable y votar por alguien. Y si me equivoqué, pues ni modo, ¿verdad? Pero es lo que tenemos. Es la gente que se mete a cargos públicos, y si todos nos metieran, los buenos se metieran, sería otra historia, pero esa gente no quiere meterse por temor a ser comido por los lobos de siempre de ahí. Sí, okay. Eso yo recomendaría. Ajá. Sí, porque al final creo que parte de la iniciativa de los jóvenes es de tomar acción. O sea, al final es responsabilizarse del futuro en tu decisión. Yo sé que no podemos cambiar la decisión de muchas personas, pero al menos la tuya, que sea consciente. Sí, yo me inclinaría que sea un candidato que vea por el medio ambiente, por ejemplo, que vea por las mayorías, en tener más equidad en empleo, en oportunidades, que está muy difícil eso. ¿Quién se está orientando más a tener un equilibrio del interior con la capital? Que lastimosamente hay una diferenciación muy grande, y eso debería desaparecer. Entonces dicen estos del interior y aquellos dicen estos de la capital, y eso hay que cambiar, ese sentimiento, esa separación, ese distanciamiento que hay, porque un país fraccionado va al fracaso. Ok, perfecto. Jaime, me encantaría seguir con ¿qué está haciendo ahorita? Me estaba comentando que ahorita tiene 3 proyectos súper interesantes. Bueno, estoy en una serie de cosas. Me he dedicado a publicar libros. Ya tengo 6 libros publicados. Wow. El primero se llama La montaña es mi destino. Ese surgió en 1999. Que yo, un día de tantos, llegó a mis manos por cosas del destino un libro de texto de estudios sociales para estudiantes de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, de educación pública. Y ahí estaba yo. Yo era materia de estudio, como ejemplo para los estudiantes. Qué bonito. Cuando yo vi eso me sentí muy halagado que me tomaran en cuenta. Había personajes como Rigoberta Menchú también, y Miguel Ángel Asturias, etcétera, y me tomaron en cuenta a mí por subir montañas. Entonces dije yo, no estaba el internet como ahora, entonces ¿dónde van a sacar la información? Entonces me acerqué a los patrocinadores que tenían en aquel entonces y les propuse publicar un libro sobre mis memorias desde mis inicios en la montaña hasta lo que estaba haciendo en 1999, y ponerle un toquecito de biografía y de comentarios personales, y decidieron hacerlo. Se publicaron 35,000 libros. Wow. Se regalaron todos. Y eso que todavía no iba a subir el Everest. No, todavía no. Ajá. Pero ya tenía un nombre y ya tenía bastante credibilidad con los patrocinadores. Todos los libros se regalaron a bibliotecas, a escuelas, a colegios privados, públicos, a universidades por todo el país, y hubo tanto interés que se hicieron 2 reimpresiones. Okay. Ese fue el primer libro. Después subí el Everest en el año 2001 y se me ocurrió hacer un libro sobre eso, y el libro se llama Everest así conquisté su cima. Pero mientras estaba trabajando en publicar ese libro, se acercó a mí el Banco Industrial y me propuso hacer un libro. Ellos en aquellos años publicaban un libro sobre algo que ellos consideraban destacable del país. Hicieron uno sobre orquídeas, otro sobre el quetzal, otro sobre Antigua, etcétera, etcétera.
y querían hacer uno sobre mi ascenso al Everest. Entonces, increíble. Les dije, miren, muchas gracias, pero ya lo estoy haciendo yo. Ok. Pero les propongo hacer otro. Entonces hice 2 libros en un mismo año, y el otro libro se llama, la que hice con el Banco Industrial, se llama La Conquista de 7 Retos, y son la recopilación de mis diarios. Yo en cada expedición escribo lo que voy viviendo, porque con el tiempo se pierden vivencias. Exacto. Entonces ahí no se olvidan. Y lo tengo ahí guardadito los diarios, y esa es una recopilación con corrección de estilo, de escalar las 7 cumbres del mundo, que es la cima más alta de los 7 continentes, que lo terminé cuando subí el Monte Everest. Bueno, se publicó el libro, y ese libro, parte de los derechos los tiene el banco, los otros los tengo yo, y se vende para obras de beneficio social de la fundación del banco. El cuarto libro lo hice con la editorial Norma de Colombia, es una iniciativa de ellos, la cual era hacer un libro de formato muy económico, de fácil lectura, sin fotografías internas, solo afuera, porque lo que busca son varias cosas. Uno es fomentar el hábito de la lectura, el otro es estimular la imaginación de las personas y motivarlos a alcanzar algo en la vida, no importa lo que sea, que son capaces de hacerlo. Ese libro ha sido el más exitoso que yo he publicado. Han habido 4 ediciones desde el año 2005, y en este momento lo estoy transformando. Se sigue vendiendo en papel, pero voy a hacer mi primer ebook, mi primer libro digital a través de que se llama Más allá del Everest. Luego de eso, en el año 2007 terminé otra vuelta al mundo que se llama Las 7 Islas del Mundo. Eso era subir la cima más alta de las 7 islas más grandes del planeta. Me llevó a lugares como Groenlandia, Madagascar, Borneo, Sumatra, por lugares muy extremos del mundo. Y lo terminé. A los 4 meses de haber terminado ese proyecto, recibí un correo electrónico de National Geographic, y me estaban felicitando por haber terminado el Grand Slam. Yo les contesté muchas gracias, pero ¿qué es eso? Les digo, yo no sabía. Y eso es el 7+7, es 7 cumbres del mundo, más 7 islas. Wow. Y yo era el primero que lo lograba, y entonces dije yo, tengo que hacer algo conmemorativo a eso. Pero el primero que lo lograba del mundo. Sí. Wow. Y entonces decidí publicar otro libro. Wow. Ese libro se llama Nos vemos en la cumbre, y es un libro, dice Nos vemos en la cumbre 7+7. Y es la historia del ascenso a las 7 cumbres más las 7 islas. Y el último libro lo hice con iniciativa de la empresa eléctrica, que querían publicar un libro en Guatemala muy lindo, muy vistoso, de los volcanes de Guatemala. Y yo lo hice, tanto el texto como las fotografías. Es un libro que se llama Guatemala, Tierra de Volcanes, y se distribuyó a través de librerías como Artemis e Inter a nivel nacional. Y es un libro que tiene mucha demanda, pero está agotado ahorita. Y estoy todavía pensando y repensando si hago otra edición, porque es bastante oneroso. Entonces esos son los 6 libros que estoy haciendo, y estoy ya trabajando un 7º libro sobre uno de los retos que estoy trabajando actualmente, que es escalar los 10 volcanes más altos del mundo, de los cuales llevo 5. ¿Qué es diferente del Everest? Porque esas son montañas. El Everest no es volcán, así es una montaña. Sí. Okay. Y los 10 volcanes más altos del mundo, todos están en Sudamérica, entre Argentina, Chile y Bolivia. Entonces tengo que estar llegando a Sudamérica. Todos tienen un rango de diferencia de altura entre 50 y 60 metros. Casi todos son iguales, todos son gigantes, pero todos están relativamente cerca y en la misma cordillera de los Andes. ¿Y ese asumo que ya es un clima diferente o es...? Sí, es hielo, es nieve, es zona muy secas, es una zona... Está en medio del desierto que se llama el desierto de Atacama, que es el más seco del mundo, pero que tiene una altitud promedio de 3,000 metros. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala estamos a 1,500 metros. Es el doble de la altura de la ciudad. Es un clima alpino, es muy seco, muy frío, muy expuesto a radiación solar y desolado totalmente. Es un desierto congelado. Perfecto, Jaime. Y digamos, a mí algo que me interesó muchísimo cuando estabas investigando de su trayectoria es de que usted siempre quiso ser abogado. No, mi papá fue abogado. ¿Su papá fue abogado? Sí, él ya falleció, pero mi papá fue abogado. No, yo soy biólogo. Yo estudié en la Universidad de San Carlos y me gradué de licenciado en biología. Pero no. ¿Y desde siempre quiso ser biólogo? Siempre estuve muy interesado por la naturaleza, por el medio ambiente, por la salud humana también. Entonces busqué una carrera que relacionara todo eso. Y estando en la universidad fue que conocí el montañismo. Yo estaba en primer año de la carrera de biología. Y en Guatemala surgió un movimiento, un club, no sé cómo llamarlo, que se llamaba De Cumbre a Cumbre. Era un movimiento que publicaba, en aquel entonces los periódicos escritos era el medio informativo más importante,
Y semanalmente sacaba un artículo escrito por un doctor que ya falleció, que se llamaba Armando Bendaña. Y él formó este evento de Cumbre a Cumbre. ¿En qué consistía? Pues ir, por ejemplo, al volcán de Acatenango con una bandera de Guatemala y la llevaba una familia. Y en la cumbre se la entregaba a otra familia o otro grupo, y este grupo se llevaba esa bandera al volcán Santa María, por ejemplo, Quetzaltenango, y le entregaba esa bandera a otro grupo. Entonces era llevar la bandera de Guatemala por cumbre en cumbre, por todas las cumbres de Guatemala, que son 594, y por las cumbres más altas de cada uno de los países de Hispanoamérica. Y el proyecto ahí avanzó y fue muy bonito, y así empecé yo a subir montañas, porque la primera del volcán que yo subí fue el Tajomulco, en San Marcos. El primero. El primerito. Y fue porque vi una invitación abierta de ellos, de Cumbre a Cumbre, en el periódico. Decían, el 20 de diciembre de 1988 fue eso. Vamos a ir al volcán Tajomulco, esta es la ruta, vamos a pasar por esta aldea. Bien bonito el artículo, y me entró la curiosidad. Yo me fui en camioneta, no tenía carro en ese entonces, con unos amigos de la universidad. Y después caminamos y nos encantó la experiencia, y participamos muchísimo en ese evento de Cumbre a Cumbre, subiendo muchos volcanes de Guatemala y también de Centroamérica, algunos de Sudamérica también con ellos, y eso fue muy linda la experiencia. Y así empecé a subir. Y ahí empezó. Sí. ¿Y ese interés de biología de dónde proviene? O sea, yo creo que desde chiquito. Siendo su papá abogado, ¿por qué usted tan interesado en la parte de la biología? Pues porque mis papás me enseñaron a hacer yo mismo, no lo que ellos hacen. Desde muy pequeño, de hecho mi papá se llamaba Jorge, yo me llamo Jaime. O sea, siempre nos lucharon, tanto mi mamá como mi papá, en que tuviéramos nuestra propia identidad. Y yo hago lo mismo, yo tengo 2 hijos, ninguno de los 2 se llama Jaime, uno se llama Esteban, el otro se llama Pablo, y quiero que sean ellos mismos, no el hijo de, ni el hermano de, sino que ellos sean por ellos, individualismo. Entonces, eso me lo inculcó mucho mi papá, y él odiaba eso de, sos el hijo de, quería que uno fuera uno mismo, por lo que pudiera hacer, y eso me enseñó mucho a ser así. Qué interesante. Y además me enseñaron, por ejemplo, aquí en Guatemala, lamentablemente muchos padres o madres de familia, con el afán de querer cuidar al hijo o la hija, lo vuelven inútil. ¿Y por qué? Por ejemplo, vas caminando, no corras por ahí porque te vas a caer. No saltes ese río porque te vas a mojar. Estás muy chiquito para hacer eso. Entonces, ¿qué le metemos en la cabeza? Miedo. No podés, no podés. Y me voy toda mi vida pensando que no puedo. Y entonces mi papá nunca me hizo eso. Yo tengo 2 hermanos, uno me lleva 6 años, el otro me lleva 8 años. Wow. Y cuando íbamos, a mi papá le gustaba mucho ir al Cerro Alush, a hacer caminatas ahí. Creo que ahí empezó el gusto de la montaña. Y mis hermanos se subían a un árbol, saltaban un riachuelo, cruzaban un cerco. Yo quería hacer lo mismo, pero yo era mucho más pequeño que ellos. Y mi papá le decía, ¿puedo hacer eso? Anda a probar. Y me trataba de subir al árbol igual que mi y nunca lo lograba. Y me caía. Pero siempre había una mano milagrosa que evitaba que me golpeara. Entonces mi papá me hizo hacer la lucha de algo que parecía imposible, pero nunca me dijo que no podía. Entonces eso me dio la confianza, y luego con el tiempo pues me metí a una actividad del montañismo, que en aquel entonces cuando yo empecé, los únicos que lo hacían eran guerrilleros y leñadores, en un país 100% futbolero, donde no había tradición de montañas, y eso se rompió el esquema, pues, y eso fue por la forma que me educó mi papá, de no hacerme chiquito o de que no se podía desde ni siquiera intentarlo. Qué interesante. Y digamos en la parte de biología, el contexto de su juventud, ¿qué le decía la parte de biología? ¿Le decían, mira, vas a morir de hambre? ¿O no. ¿Qué visión había dentro de esa carrera? ¿Que mis papás? No, el contexto social, digamos. Pues nunca me preocupó, nunca me ha preocupado lo que piense la gente. Okay. La verdad, yo siempre he pensado que uno tiene que hacer lo que le gusta. Porque si uno hace bien lo que le gusta, las retribuciones económicas, sociales, académicas vienen solitas. Y porque lo que estoy haciendo no es un castigo, no es algo que me pese, sino es algo que disfruto. Y cuando yo disfruto y hago bien las cosas, todo viene solito. A mí, ¿quién me diría cuando era muy joven que iba a vivir de las montañas? Y lo hago. De hecho, sigo haciéndolo. Porque doy conferencias de motivación, pero todo gira alrededor de mi vida en la montaña. Qué interesante. Sí. Qué interesante. Y también algo que me llama mucho la atención es de que... y que me gusta recordarle a la gente la importancia de los papás y la influencia que puede ser muy positiva, muy negativa en el desarrollo de sus hijos. Es una enorme responsabilidad ser papá o mamá de familia, porque uno está formando seres
nuevos, y ellos lo que tienen enfrente es lo que perciben del mundo. Lo mismo que un maestro. Por ejemplo, los maestros de primero de primaria, segundo de primaria, tienen enfrente unas esponjas que asimilan cualquier experiencia. Y si el maestro es de los que llega tarde, que es corrupto, que es esto, que es lo otro, así van a ser los hijos, los estudiantes. Por eso es grande la responsabilidad. Exacto. Y uno tiene que asumirla como tal. Exacto. Mire, Jaime, yo me recuerdo de usted, la primera vez que me enteré, yo tenía, no sé, tal vez tenía 11 años, cuando pues hizo lo del Everest. Me recuerdo re bien que usted iba en un bus o en un carro alto, no me recuerdo, iba por los próceres y nosotros estábamos aplaudiendo, como que lo recibimos Sí. como que de una muy buena manera. Le dieron la orden del Quetzal, que es algo interesantísimo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo cuando subí el Everest, pues fue el 23 de mayo del año 2001. Lo hice con la ayuda de empresas muy grandes de Guatemala que me patrocinaron todo el viaje y me apoyaron enormemente. Y estaban muy, muy emocionados, porque era el primer logro de ese nivel que había en Guatemala. Y me dijeron, te vamos a mandar a esperar con tu familia en una ciudad en Estados Unidos y te vamos a traer el 10 de junio. Ok. No me dijeron para qué. Bueno, yo feliz ahí estuve esperando. Y venimos el domingo 10 de junio y de repente salgo del aeropuerto y veo una multitud impresionante. Y lo primero que pensé yo es, qué choque el que hubo aquí, que todo el mundo vino a verlo, pero no, me estaban esperando a mí. Y según sondeos de la Municipalidad de Guatemala, aquel entonces, que el alcalde era Fritz García Galont, hubieron cerca de 350,000 personas en las calles. Wow. Se llenó el domo como nunca se ha llenado, y es la bienvenida más grande que le han dado a alguien en este país que no sea el Papa Juan Pablo II. Entonces yo me sentí muy halagado, no esperaba eso, la verdad, y yo nunca he subido montañas buscando reconocimiento alguno, pero sí me hizo darme cuenta que no importa lo que hagamos, en algún momento de nuestra vida podemos llegar a ser fuente de inspiración para otros. Definitivamente. Y aquel día, con la guía de mis patrocinadores, pues se movieron miles de personas desde la comodidad de un domingo en su casa a darle la bienvenida a alguien que ni siquiera sabían que existía. Y yo me sentí muy comprometido a decir, bueno, tengo que seguir en este camino y dar ejemplos positivos, porque también me di cuenta que Guatemala está buscando ansiosamente líderes positivos, un ejemplo a seguir o un ejemplo a imitar o a hacer algo, pero tener una guía hacia dónde ir. Y yo sentí que en ese momento yo era una de esas personas escogidas para eso, y me he mantenido la senda de hacer lo mismo desde entonces. Mire, y a mí algo que me interesó muchísimo fue su trayectoria desde, obviamente, o sea, el poder ir a tantos viajes, digamos, Argentina, Alaska, Tanzania, todos estos países para poder hacer estas giras. ¿Cómo fue que planeó y cómo fue que se financiaron esos proyectos? O sea, bueno, la planeada fue uno detrás de otro, es como caminar un paso después del otro, y el financiamiento fue todo y sigue siendo 100% patrocinadores. Empresas que me pagan los viajes, compran los boletos aéreos, la logística, etcétera. El primer viaje que yo hice de fuera de Guatemala para subir montañas fue a El Salvador. ¿Y por qué? Porque es lo que sabía hacer, montañas parecidas, y surgió la oportunidad. Después de El Salvador fue Honduras, después Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Jamaica. Entonces decidí subir, después de subir todas las cumbres de Guatemala, subir las cumbres más importantes, las 20 más importantes de todos los países que mencioné. Terminé ese proyecto y yo soy una persona que siempre está muy abierta a oportunidades. Yo cualquier oportunidad que vengo de algo la aprovecho, porque estoy seguro que si no la aprovecho yo, alguien más lo va a hacer y nunca la voy a tener yo. Y me vino una oportunidad de ir a México, por la Universidad Nacional Autónoma de México, a recibir un curso básico de alta montaña. ¿Qué es eso? Aprender a ponerse crampones, que son púas en las botas, usar botas que no son flexibles, sino son suela rígida, caminar sobre hielo, usar cuerdas, cosas muy básicas de alta montaña que jamás vamos a poder hacer en Centroamérica. ¿Por qué? Porque no hay condiciones para ello. Me vino la oportunidad, me dice, sí, pero tiene que pagar tanto. Y yo no tenía el dinero. Organicé una rifa, pedí dinero prestado, vendí una bicicleta y así me fui a México. Y estuve 4 meses en México aprendiendo alta montaña. Regresé a Guatemala y me puse a evaluar. Bueno, estoy por graduarme en la universidad. No voy a descuidar la carrera, voy a seguir estudiando, pero quiero seguir escalando. Entonces dije, el siguiente paso lógico para alguien de Guatemala que ya tuvo la experiencia en los nevados mexicanos y quiere seguir en el mundo de alta montaña es aprender andinismo.
¿Qué es el andinismo? Pues lo que se practica en los Andes, en Sudamérica. Hay gente que dice, soy alpinista. Pues si está en Guatemala, no es alpinista. Porque son en los Alpes. Exacto, es un localismo la palabra. Y los Andes, pues es una cordillera enorme de más de 12,000 kilómetros que recorre 7 países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Dije, ¿a cuál será más barato viajar? Y ese era Ecuador. Entonces fui a Ecuador y escalé cumbres como el volcán Cotopaxi, el Chimborazo, el Cayambe, Tungurahua, un montón de montañas. Y dije, quiero aprender más. Entonces regresé a Guatemala, seguí estudiando. Y cuando había oportunidades, pues me iba a Sudamérica. Así fui a todos los países andinos, que son los 7 que ya te mencioné. Y logré subir poco más de 150 cumbres en todos esos países, en diferentes momentos. Y aprendí lo que era el andinismo. Luego en Bolivia, cuando estaba en el Nevado del Sajama, que es la cumbre más alta de ese país, conocí a unos franceses. Y ellos me dijeron, te invitamos a venir a Francia, te regalamos un boleto aéreo para que conozcas lo que es el alpinismo, me dijeron. Pero en aquel momento yo no miraba esa diferenciación y les digo de una manera muy ignorante, tengo más de 200 cumbres aquí en los Andes, yo soy alpinista, ¿no? Andinismo y alpinismo no es lo mismo, me dijeron. No solo cambia la L por la N, cambian las técnicas como se escala, cambia la filosofía como se entiende el ascenso. Interesante. Y cambia el entorno donde se practica. Así como, por ejemplo, el andinismo no se practica en Guatemala, sino en países como Ecuador, Bolivia o Chile. ¿Dónde se practica el alpinismo? Suiza, pues en países exacto, Suiza, Francia, Italia. Y yo, como soy muy regalado, pues me fui con ellos. Y ahí no está casado todavía. No estaba casado. No. Okay. Y me fui a escalar cumbres como el Mont Blanc, el Monte Rosa, Matterhorn y el Jungfrau y otras montañas entre Suiza, Italia y Francia. Ese viaje duró 2 meses, en pleno verano, que es cuando más se puede escalar allá, que es medio año. Y luego regresé a Guatemala. ¿Y ahora qué? Dije yo. Entonces vino a Guatemala una japonesa que se llama Junko Tabei. Ella es la primera mujer en el mundo en subir el monte Everest. Wow. En 1975. O sea, hace mucho tiempo. Ajá. Esta señora cuando vino a Guatemala ya era de bastante edad. Y ella vino auspiciada por Japan Airlines, por Mitsubishi y por la Embajada del Japón en Guatemala. La Embajada del Japón quería conseguir a alguien que la acompañara a subir el volcán Tajumulco. Porque ella estaba en ese momento con el objetivo de subir la cumbre más alta de cada país, de todos los países del mundo. Wow. No lo terminó, pero llegó a escalar más de 150 países. Wow. Impresionante. De 206. Sí, impresionante. Y entonces vino a Guatemala. Yo no sabía quién era ella. Yo bastante ignorante en ese sentido, jovencito y todo. Y me dijeron, mire, queremos que nos acompañe esta señora. Es una persona muy importante en Japón. Y viene acompañada de 17 amigos. Está bueno, dije yo. Si me pagan, bienvenido sea. Y me fui con otros 2 amigos montañistas de aquí de Guatemala. Y fuimos con ella. Pero primero fuimos al volcán Tacaná para aclimatación de ellos. Y luego los llevamos al volcán Tajumulco. Y en ese trayecto me enteré la gran personalidad que era ella. Y muy admirable, la señora muy sencilla, muy accesible. Y le digo, un día de tantos en la montaña, porque estuvimos como 10 días entre los 2 volcanes. Me dice, ¿qué has hecho? Me dice, entonces tal y tal cosa. Estás muy fuerte, caminas muy bien, deberías de saber ir a los Himalayas. Sí, pero no tengo ni el dinero ni sé cómo ir a los Himalayas, porque en aquel entonces no es como ahora, los Himalayas se ha vuelto muy comercial. Entonces si yo tengo $100,000, fácil, sin problema, pero antes no, antes había que tener un aval de un gobierno con el gobierno de Nepal o con el gobierno de la China, si va uno por el Tíbet, para que le autorizaran ir ahí. Luego ir acompañado de los famosos Sherpas, que es gente local de ahí. Y ella me dijo, mira, yo tengo todos esos contactos y yo te doy el aval. Y te consigo una expedición, no al Everest, pero sí a subir 2 montañas de más de 7,000 metros de altura al estilo Sherpa. Eso es, en otras palabras, es a la mano de Dios. ¿Por qué? Porque mala comida, mal equipo, mal equipamiento, pero te enseña muchísimo de cómo controlar el frío, cómo soportar el hambre, cómo oxigenarte apropiadamente, en maneras muy rudimentarias, muy duras. Y fui con 4 Sherpas. Yo era como un Sherpa más. Y fue una experiencia muy linda gracias a Junko Tabei. Regresé a Guatemala después de eso. Me gradué en la Universidad de Biólogo en la San Carlos y de repente un día tenía en una mano
el título universitario y en el otro un boleto aéreo a Nepal otra vez. Esa era mi pregunta, sí. Entonces guardé el título y me fui a Nepal a mi primer intento de subir el Everest. Okay. Fui con una expedición de Nueva Zelanda, que el objetivo era abrir una ruta nueva, que no logramos, pero murieron 4 personas de la expedición. Wow. Y me hizo cuestionarme si valía la pena seguir en esto o no. Uh-huh. Porque era la primera vez que una montaña y fallece, no lograba su cumbre y era testigo de la muerte de 4 personas, no una, 4. Entonces éramos 10, solo 6 regresamos, fue muy difícil. Y pasé un año evaluándolo, los pros y los contras, y decidí que sí quería ir otra vez a Everest. ¿Qué factores fueron los que lo convencieron así seguirlo? Sentir mariposas. Usted tenía todo lo que no. O sea, muchachos, te acaba de morir 4 personas ahí. Sí. Ya tenés tu título como biólogo, puedes agarrar un trabajo, puedes crecer. Pero tenía todas esas como no. ¿Y qué fueron lo que sí lo ayudaron a tomar esa decisión? Mi mamá me dijo, no te rindas, hacelo. Y mi novia, que ahora es mi esposa, también me dijo lo mismo, que había que hacerlo. Y yo mismo, que sentía maripositas en el estómago, todavía escalando, y sentía que lo podía hacer. Pero estoy hablando de un año en el cual Guatemala tenía un gigantesco muro de ignorancia y desinterés de lo que era el montañismo, y más del Everest. Entonces fue imposible para mí en aquel momento obtener financiamiento, poderme incorporar a una expedición ya organizada, no habían las condiciones. Pero nunca lo quité de la mente, dije, si no puedo ir por este camino, igual que en la vida, busco otra ruta para llegar al mismo lugar. Y ahí me enteré del reto de las 7 cumbres del mundo. Entonces dije yo, dentro de este grupo de cumbres, una es el Everest. Pues voy a ir escalando las otras que requieren una menor inversión, voy a ganar experiencia, me voy a dar más a conocer y tratar de esa manera abrir espacios para ir nuevamente al Monte Everest. Y así lo hice. Entonces empecé el reto de las 7 cumbres del mundo. La primera expedición fue a la Aconcagua en Argentina. No conseguí patrocinios, pedí dinero prestado y me fui. Me la jugué, pero tuvo tanto éxito en mi expedición que al regreso absolutamente todos los medios de comunicación les interesó la historia. Y eso fue el factor clave que estimuló a muchas empresas a decir, aquí está. Cabal. Y entonces los siguientes 5 años me dediqué a escalar las 7 cumbres del mundo sin problema alguno de financiamiento, gracias a los patrocinadores. Entonces me dedicaba a entrenar y a escalar. Qué increíble, porque nunca lo vio como limitante. No, y así hago todo en mi vida. No estoy viendo las barreras del no, sino voy, ¿qué quiero hacer? Y si no puedo por aquí, pues busco por otro lado. Pero es tener fe en uno mismo. Y por ejemplo, a veces la gente me dice, pero ¿y no te molestaba si un patrocinador te decía que no? No, porque el culpable no es el empresario, soy yo. Ajá. Porque si yo manifiesto inseguridad, dudas, temor, nadie va a querer invertir en mí. El mejor vendedor del mundo, ¿quién es? Vos. Aquel no, bueno, aparte que es uno mismo, es aquel que muestra confianza, que muestra seguridad de lo que está ofreciendo, muestra conocimiento, inspira lealtad y le sobra alegría y entusiasmo. Entonces ese le quiero comprar lo que sea porque me cae bien y tiene razón. Ajá. Entonces yo he aprendido que en la vida uno tiene que echarle la culpa a los demás de las fallas, sino de ir al primer espejo a buscar quién es el culpable. Nosotros somos los autores de nuestro éxito o de nuestro fracaso. Y de las ayudas o no ayudas depende de uno mismo, de la forma de actuar, de la forma de ser y la forma de reaccionar a lo que uno va viendo en el camino. Eso he aprendido con la montaña. Y al final eso, o sea, lo vemos de una manera, no lo imaginamos, y el probar de otra manera, al final es como subir una montaña. Igual. O sea, hubo un derrumbe, no pueden, bueno, ¿qué otra ruta? Así pero es. La idea es llegar a la meta. Sí, no olvidarse, bueno, hay un derrumbe, es un obstáculo. Ajá. Pero la cumbre sigue ahí. Ajá. Hay que llegar a ella. Exacto. Sí, esa es la actitud y eso es lo que yo transmito a través de mis conferencias, básicamente. Me encanta. Y entonces, así, pude ir después a Alaska, a subir el Monte McKinley, que es la cumbre más alta de Norteamérica. Luego seguí hacia África, fui a Tanzania a subir el Kilimanjaro. Y así fui subiendo todas las 7 cumbres del mundo. Y las cosas se fueron dando de tal manera que la última fue el Monte Everest. Y fue un éxito rotundo. Éramos una expedición de 18 personas. Llegamos 5 a la cima. Los que llegamos fue Asmus Noreles de Dinamarca. Fue Marcos y Freddy de Francia, Andy Lakpas de Letonia, Evelyn Binsack, que es la primera mujer de Suiza que subió el Everest. Qué interesante. Y yo, éramos los 5 que llegamos a la cima en esa expedición de los 18. Y fue una expedición no por la ruta no comercial, sino por la ruta más difícil, que es la cara norte, por el Tíbet.
Pero no me fui por ahí por masoquista, sino la expedición que me permitió aceptarme iba por esa ruta. Okay. Y es una ruta fascinante. Para ponerte un poco en números, la primera vez que se llegó a la cima del Everest fue el 29 de mayo de 1953, por el Collado Sur, que es Nepal. A partir de esa fecha, al día de hoy, hemos llegado a esa cima poco más de 10,000 personas de más de 50 países diferentes. Por el sur. Por todo. Por todo. Pero de ese montón de gente que ya se llena un estadio con esa cantidad de gente, solo un 2% lo hemos hecho por la cara norte. Ajá. El otro 98% lo ha hecho por la cara sur. Wow. De hecho, en Centroamérica y el Caribe ya somos 7 personas que hemos escalado esta montaña. Yo fui el primero y soy el único que lo ha hecho por la cara norte. Las otras 6 personas, que hay un costarricense, hay 3 guatemaltecos, hay 2 dominicanos y un panameño, lo han hecho por la ruta normal, y acompañados de sherpas y una ruta comercial, lo cual no los culpo. Si yo tuviera el dinero, por ahí me hubiera ido también, pero no se dieron esas condiciones y dicen que el que pega primero pega mejor también. Cabal. Cuando regresé de esa experiencia del Everest, pues fue ese desfile del que ya hablamos, y la gran pregunta, ¿y ahora qué hago? Ya no hay montañas más altas. Cabal. Y ahí es donde uno aprende que en la vida hay que aprender a romper la zona del confort. Okay. Si yo me hubiera conformado con el Everest y las 7 cumbres, tal vez me hubiera dedicado a dar clases en la universidad, pero no hubiera trascendido lo que hice y yo estaría vacío íntegramente. Cuando uno rompe la zona del confort, se da cuenta que todavía hay ganas, hay energía para seguir haciendo cosas, y si hoy estoy aquí, mañana puedo estar acá. Entonces eso te amplía tu horizonte, tu visión es diferente. Y yo era consciente que ya no podía subir montañas más altas que el Everest. Entonces fui con mis patrocinadores, los más importantes, que eran 27 y después se quedaron 5. Y les dije, miren, yo quiero seguir escalando, bienvenido seas, aquí está presupuesto, pero hacer retos que nadie en el mundo hubiera hecho. Ajá. Y no fue idea mía, fue uno de mis patrocinadores, una persona que yo quiero mucho, me guardo el nombre porque es muy conocido y es un empresario muy importante, pero lo valoro mucho. Y me dijo, hacer retos que nadie en el mundo hubiera hecho. Entonces él me dio la idea de las 7 islas del mundo, que ya hablé un poquito de eso, y lo empecé a hacer, y lo hice exitosamente muy bien. Y en el trayecto de estar haciendo eso es cuando uno ve nuevamente que hay oportunidades en el camino, cuando uno está haciendo lo que le gusta. Y es cuando National Geographic me propuso subir las 50 cumbres más prominentes del mundo. De esas llevo 33. Wow. Me faltan 17, pero estas 17 que me faltan están en países como Afganistán, como Pakistán, como Siria, donde están los talibanes, Estado Islámico. Es una zona muy insegura y, como sabes, el plomo no es saludable para la vida. Entonces, mientras vayan balas de un lado para otro, no puedo ir a meter a esos lugares. Pero yo no me podía quedar de los brazos cruzados esperando que el mundo se pacifique para mi propio interés. Igual en la vida, a veces vamos por esta ruta y hay tropiezos ajenos a mi propio control. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El famoso plan B. Tener el tercer camino por aquí, pues mientras no pueda ir en ese camino, voy a ir a pasear por el otro camino. Entonces se me ocurrió otro reto que nadie en el mundo ha hecho, que son los 10 volcanes más altos del mundo, de los que ya te conté que ya llevo 5. Entonces llevo esos retos alternos, pero el de las 50 cumbres lo tengo parado hace 3 años. La última cumbre que escalé está en la península de Kamchatka, que está por aquí, más o menos, en Siberia, en el norte de Rusia, Wow. muy cerca entre Alaska y Siberia. Es uno de los lugares más remotos en el mundo y logré escalar, que se llama el volcán Kluzhbeskaya, se llama. Okay. Es espectacular el lugar, pero es muy difícil llegar ahí, pero la logré llegar a la cumbre. Y de hecho, ahí en tu mapa se marca perfectamente, aquí está. Ese es el punto. Sí, y es una de las cumbres más prominentes del mundo. ¿Y ahí qué hay? Nada. Bueno, sí hay 2 bases de misiles de largo alcance de la antigua Unión Soviética. Okay. Pero es un lugar muy remoto, tanto así que las estaciones de gasolina son manuales. Tienen un molinete para sacar gasolina. Y es gente la que vive ahí, que es muy poca, que yo hablando con ellos, bueno, con un traductor, les preguntaba, ¿qué prefieren? ¿La Rusia actual o la antigua Unión Soviética? Ah, la Unión Soviética. ¿Y por qué? Les pregunto yo. Porque en ese entonces no me tenía que preocupar de mi ropa, de mi comida. Ahora tengo que buscar trabajo. Y si no trabajo, no como, dice. Prefiero la Unión Soviética.
Y es muy interesante ir ahí, llegar ahí, es llegar primero en un vuelo desde Moscú a una ciudad que se llama Petrovskov-Kamchatsky. Eso quiere decir San Pedro, San Pablo y San Juan, en ruso. Es una ciudad de 300,000 habitantes y hasta ahí. Pero uno sale de la ciudad y son 800 kilómetros. De pura nieve. No, es bosque, es tierra. Es bosque. Pero sí, o sea, llega a nevar en algún momento, pero en verano no. Mosquitos del tamaño de una cucaracha, gigantes. Hay que cruzar ríos en ferry, en los carros que vamos ahí, hasta llegar al último pueblo, que es Kamchatsky. Uh-huh. Y de ahí son 60 kilómetros a pie, hasta la base del volcán. Para empezar a subir. Para empezar a escalarlo. Wow. Es fascinantemente hermoso el lugar. Mucha fauna, vegetación muy endémica de la zona que no ves en otra parte del mundo. Esos dos lugares fascinantes del mundo que hay. Y esa fue la última de las prominentes. Y como me estanqué ahí, pues estoy haciendo lo de los volcanes. Y luego me enteré de que sin quererlo hacer, estaba en otro proyecto que nadie en el mundo ha terminado, que se llama la Trilogía Mundial. Que en términos generales es darle 3 vueltas al mundo y en cada vuelta escalar 7 cumbres geográficamente importantes. Okay. La primera vuelta fue las 7 cumbres del mundo, que es la cima más alta de los 7 continentes, donde está el Everest. También está el monte Vinson en la Antártida, que no te lo había mencionado, dentro de la vuelta de las 7 cumbres. Y en Oceanía encontré una polémica. Que hay 2. Para unos geógrafos, la cima más alta de Oceanía está en Australia, es el monte Kosciuszko, y para otros es la pirámide del Carstens en la isla de Nueva Guinea. Entonces yo con mis patrocinadores dijimos, bueno, ¿qué pasa si escalo una y después dicen que es la otra? No, mejor escalo las 2. Entonces en vez de 7 fueron las 8 cumbres del mundo. Cuando hice las 7 islas dije, voy a ser condescendiente con eso y voy a hacer 8 también. Entonces la isla más grande del mundo es Groenlandia, que está en el círculo polar ártico. La segunda isla es la isla de Baffin, que también está en Canadá, es el monte Ted Blanche. La tercera es Madagascar en África, que también ya la subí. La cuarta es Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, que también ya la subí a esa montaña. La quinta es Borneo, en el sureste asiático. La sexta es Sumatra, también en Indonesia. Y la séptima es la isla de Honshu, en Japón. Y la octava, que también subí, es Gran Bretaña. Es el volcán, el monte Ben Nevis. Entonces en Groenlandia es Gudbrandsfjell, es el nombre de la montaña, que en danés significa el pico de la gloria. Gudbrands es gloria y Fell es pico. Ted Blanche significa cabeza blanca en francés, es la segunda, que está en la isla de Baffin. En Madagascar es el monte Maromocotro, que en lengua malagasy significa la tierra de los ancestros. En Borneo es el monte Kinabalu, que también es la cumbre más alta de todo el sureste asiático. En Sumatra es un volcán que se llama Kerinchi. En Papúa Nueva Guinea fue el monte Wilhelm. Y en Japón fue el monte Fuji. Y el de la isla de Gran Bretaña es el Ben Nevis. Y entonces dije yo, bueno, ya llevo 2. Y me falta uno, que no sabía yo, que se llama las 7 cimas volcánicas, que es subir el volcán, no la montaña más alta de los 7 continentes. Eso me llevó, por ejemplo, a Chile, a subir el volcán Ojos del Salado, que es el volcán más alto del mundo y es el volcán más alto de Sudamérica. En Norteamérica en México es el Pico de Orizaba, es el volcán más alto de Norteamérica. En África es el Kilimanjaro, que lo volví a subir dentro de este reto, entonces ya lo llevé 2 veces. En Europa es el monte Elbrus, que está en Rusia, que lo subí. En Asia es en Irán, en la antigua Persia, es el volcán Damavand, el más alto de Asia. En Oceanía es el volcán Gilue, que lo subí el año pasado, el 21 de julio. Llegué a la cima con un grupo de ingleses. Fue un espectacular viaje entre tierras de caníbales. Wow. Y esa es la sexta. Me falta solo uno, que es el volcán Sidley, que está en la Antártida, en el Polo Sur. Ya fui una vez a la Antártida para las 7 cumbres del mundo. Increíble. Pero tengo que ir por las 7 cimas volcánicas. El problema principal de la que me falta es financiamiento. Porque tengo que conseguir un avión militar ruso rentado solo para mí. Pero es un avión del tamaño de los que tiene, por ejemplo, Avianca o tiene Copa, pero para una sola persona, que lo recojo aquí en Punta Arenas, en el sur de Chile, y vuela hacia la Antártida, más o menos hasta acá. Es un vuelo de 10 horas de ida. Aterriza en la base del volcán Sidley y me deja ahí. Y el avión tiene que regresar otra vez
a Punta Arenas, porque no se puede quedar en la Antártida. Tengo que pagar el hotel y la comida por un mes para la tripulación rusa que me tiene que esperar en Punta Arenas. Y al mes vuela otra vez las 10 horas hasta donde estoy yo, me recoge y me regresa a Punta Arenas. Wow. Eso es carísimo. Y entonces, pero es la única forma de llegar a ese lugar. ¿Cuánto estamos hablando? $100,000. El viaje completo. Sí, pero es mucho dinero para una persona y está difícil, pero vamos ahí tengo que buscar patrocinadores fuera de Guatemala, lamentablemente. Mire, Jaime, perdón, usted intentó 3 veces, intentó 2 veces y tuvo éxito en la última, en la tercera. No, intenté 3. Intentó 3 veces y se lesionó en la segunda, si no estoy mal. ¿Esa experiencia cómo fue? Bueno, era una zona de grietas, íbamos unidos con cuerdas con otros amigos y yo lamentablemente me apoyé en una zona de hielo frágil, se quebró y caí en una grieta más o menos como del alto de este edificio, más o menos unos 20-30 metros, y la cuerda con la que vamos unidos, pues afortunadamente mis compañeros detuvieron la caída. Wow. Pero esa caída jaló. Sí, el rebote. Entonces me quebró 3 costillas. Ok. Y entonces después no me pueden jalar ellos para arriba porque peso mucho y ellos no tienen posibilidad. Y con todo el equipo. Lo que hacen es fijar la cuerda y se hace una especie de péndulo. Entonces yo tengo que subir con mi esfuerzo y cada metro que subo ellos tensan la cuerda, la mantienen siempre tensa y salí de ahí en 3 horas. Con las costillas rotas. Pues no lo sabía en ese momento, es más fuerte la adrenalina en ese momento. Y para abajo, pues, o sea, se acabó ahí la expedición por ese accidente. Wow. Sí, eso más o menos a 7,500 metros de altura fue. Y que, digamos ahorita, muchas de las preguntas que quiero hacer es esa trayectoria de subir el Everest, que era, ¿qué pensaba? Digamos, ya iba a intentar una vez. ¿Cuánto fue la primera vez que intentó? Fue en 1995. ¿Y a qué altura llegaron? Llegamos más o menos a 8,000 metros. Wow, o sea, pero eso fue cuando murieron 4 personas. A 500 metros menos de la cima. De altura, pero no de distancia. Ok. Es muy diferente. Cabal. Sí. Que eso, me lo puede explicar porque es algo interesante. Sí, por ejemplo, la gente dice, ¿qué altura tiene el volcán de Agua? 3,763 metros de altura sobre nivel del mar. Ajá. Pero uno empieza a caminar en Santa María de Jesús. Y de ese lugar a la cumbre son 10 kilómetros caminando. Y no son los 3,000 metros de altura. Uno camina 10,000 metros. No es lo mismo la altitud que el desnivel. Entonces, uno tiene que, dice solo 500 metros, no es así. 500 metros reales de diferencia de altura. Si volaras para arriba, tal vez sería muy fácil, sí. Pero también hay otro factor que es la presión atmosférica. Arriba de 8,000 metros de altura se conoce como la zona de la muerte. La presión atmosférica es tan baja que el cuerpo no tiene ya capacidad de producir más glóbulos rojos, en otras palabras, de oxigenarte apropiadamente, y es un desgaste diario. Cada minuto que estás arriba de 8,000 metros de altura, te estás muriendo. Estás perdiendo oxigenación, matando células, y hay que estar lo menos posible a esa altura. Y hay que usar en ciertos momentos, principalmente para dormir, oxígeno suplementario, para poder guardar calor en el cuerpo y poder descansar relativamente. Y ese oxígeno hay que cargarlo. Sí, pero generalmente si uno necesita llevar más de 2 botellas, no vas a llegar a la cumbre, jamás. Uno tiene que aprender a adaptarse hasta 7,500 metros sin oxígeno. Y luego dosificar el poco oxígeno que vas a tener. Entonces no vas respirando el oxígeno suplementario todo el tiempo, sino lo usas para dormir. Y usamos unas mascarillas que tienen un manómetro con 3 flujos. Son mascarillas que se usaron los pilotos caza de la antigua Unión Soviética. Son las mascarillas más eficientes del mundo, a pesar de lo viejas que son, pero no se congelan la tubería. No se rajan por las bajas temperaturas y tienen un tamaño tal que uno sí puede ver sus botas. Cuando vas escalando es muy importante verte los pies de vez en cuando, porque si no lo pones bien te vas a matar. No es como ir caminando en el volcán de Acatenango o el de Agua, pues es una escalada vertical en condiciones muy complicadas, con mucha ropa encima por el abrigo. Poca movilidad. Sí, y aparte poca visibilidad de todo tu entorno. Entonces, porque vas muy tapado en todos lados. Entonces, si no logras ver tus botas, no sabes dónde estás poniendo tu pie de una manera segura y puede ser un accidente fatal, que de hecho ocurre todos los años. Wow. Y en su mente, o sea, digamos, haber probado una vez, probado la segunda y ya la tercera, ¿qué le decía? Porque nunca me compliqué en eso. Hay que hacerlo. ¿Y ahorita lo volvería a hacer? Sí, claro. Sí, por la misma zona.
Yo iría por la cara norte. ¿Por la cara norte? Sí, es dificilísima, pero es hermosa la ruta. Ok. Sí, yo no tendría problema en ir otra vez. Pero es como que le preguntes a alguien que acaba de graduarse de doctor, ¿querés estudiar desde primer año medicina otra vez o querés una maestría? Es no hacer lo mismo. Yo no soy amigo de repetir lo hecho. Ok. Ahí lo tuve que hacer 3 veces, pero porque las condiciones me lo obligaron. Pero salió, afortunadamente se logró hacer. Una de las preguntas que también tenía era, ¿qué pasaba por su mente? O sea, porque al final es estar solo, o sea, estar caminando enfocado en su respiración, en sus movimientos. Nunca he tenido problema en eso. ¿Pero qué pensaba? ¿Qué? Estaba concentrado en lo que tenía que hacer. En el siguiente paso, un paso, otro paso. Donde hay problemas de concentración es en los campamentos. Ok. Cuando estás metido en la tienda de campaña, se oye el viento, hace mucho frío y se cansa uno de tanta incomodidad todo el tiempo y extraña cambiarse ropa interior, ver colores, por ejemplo, porque ahí solo ves blanco y gris, solo ves rocas y hielo, no ves tierra, no ves plantas, no ves otros colores y eso cansa. Siempre estar comiendo comida deshidratada, no tener un vaso con agua como este, por ejemplo, todo eso no lo tenés ahí. Entonces uno valora las cosas que ha dejado atrás. Definitivamente. Y eso genera ansiedad a veces, y si no se maneja bien, desesperación y te vas a rendir. ¿Y cómo maneja eso? O sea, ¿qué? Mira, me ha costado tanto ir a las montañas que cuando estoy ahí, en eso pienso. Ok. En lograrlo y me quito, digamos, no sé si es la palabra correcta, esas trivialidades. Yo estoy ahí porque yo quiero estar. Usted decidió estar ahí. Y entonces no me voy a estar quejando de que no está un sillón favorito o que está mi ropa interior más cómoda, no. Está lo que está y hay que hacerlo y hay que adaptarse. Ok. Pero no pierdo el tiempo en lo subiera o qué pasaría, no, eso no. Soy muy, muy enfocado en eso. ¿Y alguna vez, tal vez antes, se ha dado por vencido? ¿Alguna vez? No. ¿Y qué es lo que lo mantiene, digamos, no darse por vencido en los momentos más difíciles? Estamos seguros de que todos... Lo disfruto los retos. Cuando las cosas se ponen más difíciles, más feliz estoy yo, porque me permite probarme a mí mismo si logro superar las cosas. Y eso para mí es un estímulo muy grande. Okay. Puede ser muy difícil la montaña, puede ser un clima extremo, pero yo estoy feliz y no es que sea masoquista, sino así es mi vida. Okay. Y lo disfruto enormemente, tanto como estar con mi familia, por ejemplo. Ok. ¿Cuál es su mayor debilidad? Buena pregunta. ¿No? ¿Y cuál es su mayor miedo? Bueno, yo creo que mi mayor debilidad es ser extremadamente exigente con mis hijos. Ok. Y eso creo que es una debilidad porque no tengo yo el derecho de exigirles tanto. Ok. Y lo hago. Y con mi esposa soy muy exigente también. Ellos no lo son conmigo. Y creo que eso es algo que tengo que aprender, es a entender que no toda la gente es igual a uno, ni es que yo sea más o menos que los demás. Yo simplemente soy diferente. Pero tengo que aprender a ser más tolerante con las personas. Okay. Eso es una debilidad que tengo yo. ¿Y la otra pregunta? Un miedo. ¿Cuál es su mayor miedo? Bueno, cuando empezaba a subir montañas me daba miedo la altura. Ok. Y me hice ahora esposo, antes novio de una extraordinaria escaladora en roca. Y entonces ella se subía a edificios como este sin seguridad. Ok. Y yo nunca lo pude hacer. Entonces yo me sentaba a verla, era un ballet en la roca, era impresionante. Pero dije yo, si quiero conquistar a esta mujer, tengo que hacer lo que hace ella. Y entonces empecé a tener contacto con eso que me causaba tanto temor. Y ahora duermo colgado en hamacas en paredes de 1000 metros. Okay. Y lo disfruto, porque ya vi que no es ese monstruo de 4 cabezas. Y todos podemos tener algún tipo de temor, pero generalmente el temor viene por el desconocimiento de eso, o la poca información que tenemos de eso que nos causa temor. Por ejemplo, las personas que le tienen miedo a las arañas, ¿qué hago yo? Les regalo una bolsa llena de arañas. Okay. Porque si las conocen van a ver que no es el monstruo que creen. Al que le da miedo las ratas, yo les regalo ratas. Porque así se les quita, de verdad. El que le da miedo el encierro, la claustrofobia, los meto a un ascensor. Es la única forma de superar los temores. Y es bueno tener temores, porque el miedo es un mecanismo de defensa del cuerpo humano que nos permite evitar accidentes. Okay. Porque si tengo miedo de algo, estoy muy alerta, estoy muy concentrado para no equivocarme y no caer en eso que me causa tanto temor. Y así me evito problemas. Pero hay que enfrentarlos alguna vez. Ok. Para ir terminando, Jaime, definitivamente tenemos que grabar otro. O sea, tiene tantas experiencias, tengo tantas preguntas, pero tal vez para ir terminando algún tip que nos deja la gente, yo sé, tal vez asociando la parte del montañismo con la gente que quiere cumplir sus metas, sueños, ¿con qué podemos cerrar?
Bueno, lo que yo recomiendo, yo tengo la oportunidad de ir a muchas escuelas y colegios a dar conferencias y he notado un factor común en la mayoría de la juventud guatemalteca y es que no tienen sueños. No tienen ideales de alcanzar algo, sino como todo está en videojuegos, en lo virtual, no tienen la capacidad de soñar. Y el que tiene un sueño, si no le sale la primera, se rinde. Y eso es lo terrible. Hay que tener primero, sentirse satisfecho con lo que yo soy. No importa si soy de 2 metros de altura o de unos 50, no importa si soy hombre, si soy mujer, soy un ser humano que nació en un país privilegiado en cuanto a historia, en zonas de vida, que tenemos conflictos en cualquier parte del mundo hay, pero en Guatemala todavía se puede tener una calidad de vida muy aceptable, gracias a Dios. Yo por eso después de 102 países visitados sigo viviendo en Guatemala, porque creo que lo merece este país y es un país que tiene muchas cosas positivas, más de las que la prensa dice lamentablemente. Y entonces, si yo tengo un sueño, quiero alcanzar, por ejemplo, quiero ser pintor, por decir algo, y me sale un cuadro desastroso y a nadie le gusta, bueno, pues vuelvo a intentarlo, me meto a una escuela y aprendo, y me tengo que dar cuenta que las cosas no necesariamente me van a salir a la primera, y tengo que ser perseverante. Si quiero ser corredor de Fórmula 1, lo mismo. Si quiero ser un excelente empresario, si quiero ser un albañil, no importa lo que quiera hacer, pero querer hacer algo en la vida. Y todo es valioso, todo es importante. Hay que aprender a respetar también las ideas de otros. Por ejemplo, aquí en Guatemala, cuando en una escuela alguien pregunta, pero lo crucifican con burlas. Y el más ignorante no es el que pregunta, es el que se burla del que pregunta. Entonces tenemos que aprender a respetarnos también entre nosotros y tener el orgullo de pertenencia, de que somos parte de este país y el único que lo puede salir adelante es uno mismo, nada más. Y ser ejemplos, ¿verdad? Perfecto. Porque si yo hago bien las cosas, el de al lado dice, si él hace bien, yo también puedo. Y vamos a generar una reacción en cadena y vamos a cambiar completas actitudes de países. Perfecto, Jaime. Mire, después de casi 4 meses de estar ahí viendo cómo hacíamos para culminar, ahí estamos concluyendo. De verdad se lo agradezco, creo que el ejemplo. Un gusto, Marcel. Y lo que más me gusta y me encantaría cerrar es que te sigue echando puntos, sigue viendo cómo hacer para seguir creciendo, seguir haciendo cosas. Creo que una persona sin sueños y sin visión, o sea, no está vacía. Ajá. Entonces creo que es un excelente ejemplo. Y gracias por poner Guatemala en alto. Gracias, Marcel. Literalmente y de verdad. Y te insto a seguir con este tipo de programas porque la gente que lo escucha pues logra inspirarse y puede encontrar a través de las palabras de tus entrevistados la guía de algo que están buscando. Eso es lo que buscamos, cabal. Sí, pues mire, felicidades. Jaime, perdón, un libro que nos recomiende. Tal vez mío. Ajá, o alguno que le cambió la vida antes de escribir los suyos. Fijo, los suyos los vamos a poner. Bueno, el mío, Más allá del Everest, es el que más me gusta desde el punto de vista inspiracional. Pero me gusta mucho uno que se llama... Es de Camilo Cruz, el de la vaca. Camilo Cruz, se llama La Vaca, el libro. Es un libro muy inspiracional también. Ok. Eso te podría recomendar. Perfecto. Buenísimo, Jaime. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto. Gracias, Jaime.